Compartir mi pantalla y vamos a iniciar lo que es la grabación. Bien, nuevamente, tengan todos buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría ordinaria número 5. Antes de empezar, quisiera que me confirmaran si ven mi pantalla o si se escucha bien el audio. Ambas cosas, Bueno, correctas. ambas cosas, Lick. Buenos días. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a recordar un poco que esta tutoría trata sobre la unidad número 5. El día miércoles comenzamos viendo un poco un contenido, hoy lo vamos a ver brevemente de repaso. Recordando que la tutoría de repaso número 6 la tendríamos hasta el 9 de noviembre, porque la siguiente semana les había comentado que había un desfase, entonces había una actividad académica. Y luego sería lo correspondiente a la semana A, por lo tanto nosotros nos tocaría hasta el miércoles 9 la tutoría de repaso. Recordarles también que la entrega del laboratorio número 3 está para el día de mañana hasta las 11:55. Con respecto al laboratorio, hacerles el recordatorio que para hacer la infografía tienen que utilizar específicamente lo que es Canvas. Ahí viene un video donde va paso a paso cómo utilizarlo para hacerlo. E igual que deben de aplicar lo que es la metodología UML, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta el momento creo que nadie me ha presentado alguna duda. No sé si los que están acá tienen alguna duda todavía con respecto al laboratorio. Si al caso hay alguna, entonces lo pueden hacer. Si no, continuamos. Lo que les decía que había un desfase de una semana, que se había alargado el ciclo, entonces este nuevo calendario ya está actualizado en la orientación académica, por si alguno la había descargado, entonces ahí les recomiendo que lo vuelva a hacer y que tome a nota o consideración de las fechas que ahí se encuentran. También recordarles que ya solo queda, como evaluación, ya solo queda el laboratorio número 3. Luego tendríamos un laboratorio número 4 y 5. Un foro y la prueba ordinaria, ¿verdad? Entonces, esas serían todas las evaluaciones que ya faltaría, así es que invitarlos a que tomen en consideración y que no vayan a dejar de entregar alguna de ellas, ¿verdad? Porque hay algunos de sus compañeros que no han entregado todas, entonces es muy importante que estas que quedan, si las entreguen, porque así, ya que tienen un margen de error bien pequeño y no se ven en problemas al final del ciclo con la nota, ¿verdad? Eso le quería Bien, preguntar. Lick, disculpe, estoy viendo las orientaciones académicas y dice que tenemos una entrega de tarea 2 el 1 de noviembre. Me imagino que esa es la que se va a activar en esta semana, ¿verdad? sí, correcto. Ajá. Eso Y es. ahí quedaría el laboratorio 4 y el laboratorio 5 y el foro. O sea que serían 4 evaluaciones más. Sí, sí, correcto. Va, Y, listo, y gracias. la prueba. Y la prueba, correcto. Ujú. Sí, así sería. Eh, Bien, entonces, luego continuando, lo que vamos a ver es la unidad número 5. Solo tendríamos ya prácticamente esta tutoría para revisarlo. El objetivo es que ustedes conozcan sobre el diseño de software en base a las necesidades y requerimientos de los usuarios, más que todo de cómo presentar la salida, o es decir, la información o la aplicación que se les haya pedido, así como también los parámetros de entrada, ¿verdad? Entonces, esos son los contenidos que vamos a revisar: diseño de una salida efectiva, diseño de una entrada efectiva y herramientas e interacción humano-máquina. Entonces, en la tutoría de repaso vimos sobre el diseño de una salida efectiva.
Hoy vamos a ver el diseño de una entrada efectiva y las herramientas e interacción sobre humano-máquina. Bien, recordando un poco sobre las salidas efectivas, vimos los objetivos que tenía sobre el diseño de una salida efectiva, cada uno de ellos, las diferentes tecnologías que podríamos utilizar para salida, ya sea impreso, pantalla, audio, algunos dispositivos de memoria, en este caso está DVD, CD-ROOM, entonces pueden ser otro tipo de memorias, las salidas electrónicas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Lo importante es que según el objetivo que se tenga, ustedes deben de decidir qué tipo de salida les conviene más, así como también los factores a considerar para seleccionar cada una de las salidas. Deben de hacerse algunas de estas preguntas y en base a la respuesta les da como una orientación al tipo de tecnología a utilizar. Una vez habiendo seleccionado el tipo de tecnología, entonces ustedes deben de reconocer el sesgo que puede haber, es decir, más que todo es el criterio personal que ustedes tienen o implementan a la hora de dar una salida de la información, ya sea a través de sus, ya sea a través por el orden de cómo van a presentar la información o por el tipo de información que van a presentar con gráficos o tablas o expositivo o impreso, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos. Ustedes ahí, según su valoración, introducen el sesgo. Es importante que eso se lo hagan ver al que se le va a presentar, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos en la parte de entrega de notas, ¿verdad? Que una salida puede ser las boletas de nota, que en este caso son impresas, cuando se hacen reuniones presenciales. Entonces, y el sesgo que puede haber es la forma de cómo entregar dichas boletas, ¿verdad? Si es por orden de llegada, si es por mejores calificaciones a las peores o al revés, o por orden alfabético, ¿verdad? Entonces ahí el encargado es el que decide cómo implementa ese sesgo. En la parte de negocios mirábamos que el sesgo puede haber, por ejemplo, cuando presentamos riesgos, entonces ahí le ponemos diferentes colores, ¿verdad? O primero presentamos el riesgo alto, luego el medio o el bajo o viceversa. Igual cuando se presentan en la parte de negocios se presentan informes, entonces, por lo general, si son ganancias, se ponen esos montos en verde y si son pérdidas, se ponen en rojo, ¿verdad? Entonces, esos son como los tipos de sesgo que pueden haber incluso otros, ahí es dependiendo del área donde se esté trabajando. Entonces, luego que ya teníamos seleccionado, por ejemplo, según los objetivos, qué tipo de tecnología o método utilizar para presentar la salida de la información, teníamos que existen ciertos lineamientos, tanto para una salida impresa, informes de pantalla o monitores, puede ser esta una exposición, puede ser esta una conferencia de algún tipo. Entonces existen algunos lineamientos, así para las otras salidas, igual existen ciertos lineamientos, ¿verdad? Igual para las salidas electrónicas, por ejemplo, cómo mandar información a través de correo, cómo debe ser, pues qué se debe poner en el asunto, qué se debe poner como mensaje de texto o de referencia introductorio, siempre es un saludo cordial y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso habíamos visto con respecto a una salida efectiva de la información, que eran los puntos a considerar. Entonces, presentábamos algunas preguntas de repaso que les podrían servir como para contestarlas y así repasar la información vista en este capítulo. Em, Hoy vamos a ver sobre el diseño de posición, tanto el capítulo número 12, que estaríamos abordando del libro que seguimos, así como también un material de apoyo que es como un resumen del mismo. Entonces,
sobre diseño de una entrada efectiva, lo que tenemos es que mejor dicho, para poder tener una salida efectiva de información o de reporte, entonces es necesario tener una entrada de calidad de la información, ya que si estamos diseñando, por ejemplo, formularios, estamos diseñando eh, exposiciones, reportes, entonces lo que se quiere es cumplir con los objetivos que el usuario o la persona final o el usuario final tenga sobre dicho informe o sobre dicho producto. Entonces, para ello es muy importante recabar toda la información previa. Para eso podemos hacer uso de diferentes tipos que vamos a ver más adelante de cómo capturar dicha información. Pero a grosso modo puede ser a través de formularios que deben de cubrir ciertos lineamientos, así como diferentes tipos de metodología que siempre deben de tomar en cuenta ciertos aspectos para poder obtener dicha información. Entonces, nosotros tenemos que para diseñar formularios útiles, en este caso que para tener una entrada efectiva, entonces lo hacemos a través de un formulario, debemos de seguir 4 lineamientos importantes. El primero es que debemos hacer formularios fáciles de contestar, asegurarnos de que los formularios cumplen con el propósito por el cual han sido diseñados. Para eso hay que diseñar formularios que garanticen que se contesten con precisión cada uno de los apartados y sobre todo que sean atractivos visualmente, porque eso invita o garantiza un poco sobre la calidad de la información que se va a poner. Entonces, cada uno de ustedes como un analista de sistemas, por decir algo, debe de contar con la capacidad para diseñar formularios que sean completos y sean útiles. Para ello es necesario eliminar ciertos formularios innecesarios que desperdicien lo que son los recursos de una organización. Es decir, ustedes como analistas de sistema muchas veces eh, algún sistema que se les haya pedido, algún producto, alguna aplicación que se les haya pedido que ustedes evalúen. Entonces, muchas veces hay formularios o hay información de entrada que se recaba para hacer uso de dicha aplicación y ustedes como analistas de sistema deben de valorar si esos formularios son útiles o si se necesita hacer una actualización. Entonces, al final son documentos que previamente eh, requieren una respuesta de parte de los usuarios que puede ser de forma impresa o de forma electrónica, ¿verdad? Un ejemplo de eso puede ser a la hora por ejemplo, en el sistema financiero, cuando ustedes abren una cuenta, si recuerdan, a ustedes les piden llenar un montón de formularios, entonces, y y luego les toca firmar, ¿verdad? Y a veces es un poco tedioso, pero todos esos formularios tuvieron que ya han sufrido varias actualizaciones, porque por ejemplo, al inicio, la persona que iba a abrir una cuenta en un banco, le tocaba llenar ese formulario a mano, es decir, con cada uno de los apartados, y muchas veces era un poco tedioso porque a la misma persona les tocaba en el instante de estarlo llenando. Hoy en día, si ustedes se fijan, son pocas los puntos que ustedes le piden, por ejemplo, nombre, DUI y otras características, y ya hay cierta información que ya la van recabando según otros datos que obtienen. Entonces, ese es un ejemplo de formulario, ¿verdad? Otro tipo puede ser, por ejemplo, ustedes en una institución educativa
cada vez que van a registrar alumnos. Entonces, por lo general, lo que tenían era que a los alumnos o al padre de familia se le pedía llenar un formulario para dicha inscripción. No sé si a alguno de ustedes le habrá tocado en algún momento ser parte de eso. Entonces, y a veces se tenían como las asambleas generales o reuniones generales, que era como la primera reunión de la o escuela de padres para dicha institución. Y al final se hacía un poco tedioso porque luego cada padre pasaba con el maestro a llenar dicho formulario, ¿verdad? Entonces, y era casi que apartado por apartado que tenía que llenar. Luego ese formulario ya fueron cambiando, es decir, se mandaba al padre de familia y ya tenía que llegar a la reunión con ese formulario lleno, por decir algo, y ya solo se recibía, o incluso lo que optaron luego era que, por ejemplo, si el alumno era de antiguo ingreso, entonces solo se actualizaba la información, pero ya el formulario estaba completamente casi que lleno, ¿verdad? Solo los de nuevo ingreso tenían que hacer ese paso. Entonces, eso es como un tipo de ir actualizando la información e ir actualizando los requerimientos que muchas veces a ustedes como analistas, ya sea de una empresa privada o una institución educativa, les toca valorar. Así ustedes tal vez se les podrá venir a la mente ciertos formularios que ustedes tienen en su institución y que podrían ser actualizados o que podrían ser mejorados. Eh, Entonces, si vemos la parte de creación de formularios, para ir viendo cada uno de los lineamientos, lo primero que se pide es que la creación de formularios sea fácil de contestar. Esto más que todo se pide para reducir lo que son los errores a la hora de hacer ese llenado de formularios, hacerlo un poco más ágil y facilitar lo que son la entrada de los datos. Incluso ahora más que todo se opta por hacer formularios electrónicos porque ya en cada uno de los apartados se le pone, en vez de que la persona lo llene, ya se le pone una lista desplegable de la cual se seleccione la información. Entonces, esto tiene que ver mucho la parte de los costos, más que todo se considera reducirlos, y eso depende de la frecuencia que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, para poder decidir si yo voy a tener formularios impresos o electrónicos, debemos de valorar lo que son los puntos de qué tan repetitivo me va a tocar hacer el llenado de esos formularios. Entonces, qué costo me implica hacerlo impreso o qué costo me implica hacerlo digital. Y sobre todo, qué es más factible para la organización. Pero para poder tener una idea en el diseño, para poder cumplir con que sea fácil de contestar, se considera que debe de tener un flujo. El formulario debe tener un flujo. A eso nos referimos que es apropiado minimizar el tiempo y el esfuerzo que dedica la persona al contestarlo. Por lo tanto, como recomendación, se tiene que el llenado debe de ser de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, que, que tenga lógica, porque de lo contrario podría ser bastante frustrante para la persona ir llenando esos formularios. Un ejemplo de eso es por ejemplo, cuando uno está llenando algún currículo o algún formulario de una empresa que uno está aplicando. Entonces, por lo general, dichos formularios ya vienen con ciertos apartados, ¿verdad? Primero viene la parte de conocer a la persona, es decir, los datos personales. Luego viene la parte de experiencia, o mejor dicho, la experiencia académica. Luego viene la parte de experiencia laboral y luego viene la parte de recomendaciones y por último ciertos anexos, ¿verdad? Entonces, eso es como una lógica que ya se tiene, ¿verdad? Incluso para hacer un currículo. Pero no sé si alguno de ustedes se ha topado
topado con ciertos formularios que, por ejemplo, le pide si la pregunta es sí, entonces se pásese a la pregunta tal, ¿verdad? Si la pregunta es no, entonces se pásese a tal pregunta, ¿verdad? Y luego no saben con cuál seguir, ¿verdad? Entonces ese tipo de formularios son bastante frustrantes y que al final puede ocasionar algún error. Algún error puede ser que no se llenó todo porque la persona al final se confundió un poco y dejó ciertas partes sin llenar. Si son muy largos, entonces hay ciertas partes que no se llenan porque si se están traslapando las hojas, entonces al final se pierde un poco, entonces la persona no logra ver ciertas preguntas. Lo otro es que el formulario debe estar ordenado, ¿verdad? Al entregarlo y al recibirlo, ¿verdad? Eso ocurre mucho con la parte, no sé, cuando ustedes hacen exámenes que son bastante largos. Entonces, y si le dan hojas sueltas, entonces el alumno comienza a revolverlo todo, entonces ya se confunde. Igual en la parte que a veces tienen que hacer, agregar hojas, entonces ya se pide como ciertos lineamientos, ¿verdad? Que tenga un nombre, que la ponga en orden, que ponga la descripción del problema. Si no, se le complica a la hora de calificar por decir algo, entonces la salida que tendría que ser una nota puede ir influenciada por cómo venía ese formulario, cómo venía esas respuestas. Entonces, por eso se pide que tenga un flujo lógico. Luego también se tiene que debe de cumplir con 7 secciones. Por lo general debe tener un formulario que más que todo esto es como un método que facilita a los usuarios contestar correctamente dichos formularios si los agrupamos de forma lógica la información, es decir, un encabezado, una identificación y acceso, instrucciones, el cuerpo, que sería todo la parte del formulario, una firma y verificación para garantizar que la persona ha sido llenada o está conforme o da por llenado el examen. Presentar totales, es decir, podría ser una calificación y los comentarios, ¿verdad? Entonces, si lo vemos esto como un examen, entonces si recordamos el encabezado, tiene que ser la parte de la descripción de la empresa, ¿verdad? La identificación de acceso puede ser el nombre del alumno, es decir, el grado, sección, las instrucciones que siempre debe de haber para cómo contestar el formulario o el examen, el cuerpo que sería en realidad las preguntas del examen, la firma y verificación. Esto más que todo cuando se hacen exámenes, por ejemplo, cuando se hacían de forma presencial, por lo general a ustedes se les pedía que firmara una hoja de asistencia, ¿verdad? Esto es para garantizar que la nota que sacó la persona es porque ella hizo el examen, ¿verdad? Y después no, porque imagínense que ustedes hacen un examen y luego la persona salió mal y dice, bueno, voy a hacer el repetido, ¿verdad? Pero para eso alega de que no fue ella la que hizo el examen, sino que a saber por qué aparece su nombre, entonces ustedes no tendrían un comprobante de cómo garantizar o defenderse de que la persona sí ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, por eso la parte de verificación o firmar una lista de asistencia. El total es dónde debe de ir la nota. Por lo general, para calificar un examen, muchas personas ponen la nota en la parte superior derecha, o otros la ponen en la parte inferior derecha, y otros que simplemente donde quieren califican y ponen la nota, ¿verdad? Entonces, que no sería lo bueno, ¿verdad? Sino que ya haya una sección para ello. Y los comentarios que simplemente una retroalimentación, ¿verdad? Entonces, eso es una parte del examen, ¿verdad? Luego, si tenemos ya en la parte de la industria, dependiendo de alguna que se tenga, podríamos ver ciertos aspectos que deben de cumplir y que deben de llevar cada uno de estos apartados. Este sería un ejemplo de que cumple con las 7 secciones para cubrir la información y poder identificar cada una de las partes que se tiene. Luego también en la parte
siguiendo con la parte de creación de formularios fáciles de contestar. Entonces, este es otro tipo de formulario que teníamos que tener, pero lo que se tiene en este caso es que en la parte de llenado se acostumbra a crear títulos, los cuales dan una idea o sirven como técnica para facilitar la tarea de contestarlo. Entonces, para poner dichos títulos lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, lo podemos poner en la parte izquierda y en la parte derecha dejar el espacio para la respuesta. Podemos poner una sola línea y la descripción o el título abajo de dicha línea para hacer referencia o orientar qué se debe colocar. Otra forma es hacerlo en pequeños recuadros, donde dentro del recuadro está el título y dentro del recuadro la persona tendría para contestarlo, ¿verdad? Entonces, las ventajas de poner el título abajo de la línea es que hay más espacio en la línea para los datos. Una desventaja es que a veces no es claro qué línea está asociada con el título. Por ejemplo, hay veces que los formularios los hacen demasiado pegados entre uno y otro apartado, entonces uno no sabe si la línea que le corresponde al título es la de arriba o es la de abajo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y dentro del recuadro, ahí uno decide dónde ponerlo, a izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿verdad? Ahí es dependiendo cómo crean que se vea mejor o sea más atractivo el dicho formulario según cómo lo vayan colocando. Es importante utilizar un tamaño de fuente pequeño para la parte del título, es decir, para que no abarque un gran espacio en el formulario y además que debe de ser del mismo tipo de fuente en todo el formulario, ¿verdad? No ir cambiando las fuentes porque eso no es atractivo visualmente hablando, ¿verdad? Y puede llevar algunas deficiencias a la hora de llenado, así como se pueden incluir lo que son marcas o recuadros ya sea de la empresa o de la institución o de lo que se pretende el objetivo del formulario. Entonces, otro de los objetivos a la hora de diseñar un formulario es que satisfaga el propósito previsto, es decir, que los formularios se crean con el objetivo de satisfacer algún requerimiento o alguna captura de datos o algún proceso que la empresa tenga. Entonces, a veces es conveniente proporcionar información diferente por ejemplo, a cada departamento. Entonces, para ello se necesita conocer eh, qué es la información que les beneficia, ¿verdad? Esto es más que todo a la hora por ejemplo, de la parte IT, a la hora de desarrollar lo que son eh, formularios o reportes o gráficos. Entonces, es importante conocer cuáles son los que en realidad les benefician a cada una de las áreas de la empresa para que no se le presente información que sea redundante o información que no les sirve y que nunca van a utilizar dicha área. Esto es más que todo para la parte de recursos de procesamiento de información. Entonces, no saturar el sistema con información en ciertas áreas que no son necesarias. Para ello se piden a veces ciertos formularios, es decir, se crea un formulario de la cual se va a capturar la información que nos oriente o oriente al analista del sistema, saber qué es lo que el área en específica demanda y con ello ya puede satisfacer creando los formularios o creando los informes específicos para cada una de las áreas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, para la parte de ventas. Entonces no le voy a poner formularios o información que son de mantenimiento, por decir algo, ¿verdad? Sino que debo de poner información según cada una de las áreas que la empresa tenga, ¿verdad? Es decir,
para la parte de, por ejemplo, de instituciones educativas grandes que tienen coordinador de cada especialidad de materia. Entonces, en la parte de la materia de matemáticas no le voy a poner información de informática y viceversa, ¿verdad? O con cualquier otra, sino que tengo que poner específicamente información del área de la que se va a utilizar, ¿verdad? Esto es más que todo la parte de recursos que se dividen por secciones o por materias para así orientar también al usuario final, que podría ser el alumno, y no confundirse. Eh, Otro de los objetivos a la hora de diseñar un formulario es asegurarse que las respuestas sean precisas. Entonces, en este caso es más que todo porque la tasa de error asociada a la recopilación de datos se considera que es bastante grande. Entonces, y lo que se busca es diseñar un formulario que capture información, pero esa información sea consistente. Entonces, eso es más que todo para que lograr que los usuarios hagan lo correcto y que el diseño del formulario implemente un flujo correcto, ¿verdad? Entonces, esto más que todo, por ejemplo, en la parte de exámenes, a la hora de contestar, si queremos que el examen se conteste automáticamente, entonces por eso lo ponemos de falso y verdadero, o opciones múltiples, o de, o de o de enlaces, ¿verdad? Pero si ponemos un examen con preguntas de respuesta abierta, entonces necesita una calificación, ¿verdad? Porque lo que yo puedo poner como respuesta correcta, alguna tilde o alguna letra puede variar y eso lo daría como incorrecto. Entonces, es por eso que muchas veces cuando se tienen grupos extremadamente grandes, entonces la mayoría de exámenes solo son de falso verdadero o opciones múltiples, ¿verdad? Para que se conteste automáticamente. Eh, Otra forma en que podemos asegurar que las respuestas sean precisas es, por ejemplo, cuando se levanten encuestas. Eh, Muchas veces para poner la parte de residencia o donde vive la persona, más que todo departamento, municipio, lo que ahora se hace es que si se hace de manera impresa, entonces se le pone simplemente, ya se ponen, por decir algo, los 14 departamentos y la persona solo tiene que seleccionar uno, ¿verdad? Ya sea subrayando el departamento o se le pone un recuadro a la par, el cual le puede poner un chequecito. Este es más que todo porque ahora en la parte de formularios lo que se hace es que la captura de la información sea automática, ¿verdad? Es decir, que dicho formulario impreso se pasa por una máquina y ella va capturando las respuestas, así como se hacía en la PAES, que a ustedes se les daba una hoja de respuestas, ustedes tenían que rellenar la hoja, rellenar, perdón, el literal de la respuesta que consideraban correcta, y luego a la hora de calificar todas esas papeletas se pasaba en una máquina que reconocía cada una de las respuestas, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de asegurar más que todo que las respuestas sean precisas. Más que todo esto es para la hora de capturar la información y su posterior salida, ¿verdad? Por ejemplo, si se hacen ahora formularios electrónicos, a la hora de poner departamento o municipio, primero se les despliega una lista por departamento, y según el departamento que seleccionen, a la hora de desplegar el municipio, se les despliega solo los nombres de los municipios referentes al departamento previamente seleccionado, ¿verdad? Entonces, esto más que todo lo he visto en la parte de empresas que capturan información de sus clientes, porque a la hora de los analistas de negocio, cuando vienen a ver las bases de datos, muchas veces se encontraban con bases de datos sucias. A esto me refiero a que, por ejemplo, en la columna de departamentos, encontraban departamentos con mayúscula o con minúscula o que les faltaban alguna letra. Entonces, a la hora de hacerlas, por decir algo, tablas dinámicas o hacer el consolidado de información, tenían mucha variabilidad porque no se reconocían patrones similares.
Por ejemplo, a la hora también de colocar ingresos, lo que se hace comúnmente ahora es como seleccionar rangos, ¿verdad? Porque antes lo que hacían era que la persona colocaba el ingreso, pero muchos colocaban cero, colocaban un punto, es decir, colocaban valores que al final no eran lógicos. Entonces se optaron por colocar rangos. Entonces, y así dependiendo de los problemas que previamente uno tenga que se dan a la hora de llenar ciertos formularios para ciertas preguntas, entonces uno debe de valorar cómo contrarrestar esos tipos de errores. Otro de los objetivos es cómo hacer formularios atractivos. Eso más que todo que en la parte se considera que el formulario debe de tener una apariencia ordenada, eh, eh, para que puedan ser atractivos al usuario, al consumidor. Entonces, y así se pueda recabar la información en el orden que se haya previsto, siguiendo la lógica que se tenga, ¿verdad? Entonces, el diseño o el flujo apropiado debe de contribuir a que sea atractivo visualmente. Este más que todo en la parte de cuando se utilizan gráficas o diagramas, que el espacio sea congruente y sea colocado en el lado específico, ¿verdad? A veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que leen algún texto y les hace referencia a alguna imagen, pero la imagen está como 3 páginas abajo, ¿verdad? Eso más que todo ocurre cuando se leen textos a doble columna o algo así, que si la imagen no tenía el espacio abajo del texto, entonces se va a colocar en el primer espacio que haya, ¿verdad? Y a veces eso pierde un poco la lectura de dichos textos. Entonces a eso se refiere que sea atractivo y tenga una, un flujo lógico. Entonces, otro de los puntos a considerar para que sea atractivo es que se debe de usar un tipo de letra adecuado, eh, un grosor de líneas adecuado, si se van a incluir líneas o el, o el, o el color adecuado, ¿verdad? Y ya vamos a ver que hay ciertos colores que por lo general se utilizan porque son el estándar, por decir algo, o son lo que se considera normal visualmente. eh, y otros fuera de ello, combinaciones, haciendo combinaciones fuera de esos tipos de colores, ya se cambia un poco, ¿verdad? Esto ocurre más que todo si ustedes están en la parte educativa, entonces se darán cuenta que a veces los alumnos entregan información, y a veces el color que le dan, tal vez la información sea bastante buena, pero incluyen imágenes que no tengan nada que ver o que la imagen le roba o le resta protagonismo a la información o muchas veces a la hora de cómo utilizar los colores para poner la información, hace que uno se pierda visualmente a la hora de calificar o le resulte un poco tedioso a la hora de calificar, ¿verdad? Cuando hacen combinación de colores, por ejemplo, que son muy claros, tanto el de fondo como el de letra, o el de fondo. Entonces, y eso hace que ustedes pierdan como el sentido de lo que están revisando. Entonces, quieras o no, eso influye un poco en la salida, que al final sería la nota, ¿verdad? Entonces, para el diseño de formularios por computadoras, se, se, se tienen diferentes, ya sea paquetes o aplicaciones para hacerlo, pero es importante tomar en cuenta ciertas características a la hora de hacer dichos formularios electrónicos. Entonces, aquí se presenta un cuadro con las características que se deben de considerar a la hora de, primero, escoger el software adecuado y luego ya la parte de cómo hacer el formulario, ¿verdad? Esto es más que todo con la parte tiene que ver si a ustedes los contratan como para levantamiento de datos, entonces tienen que seleccionar cómo van a levantar esos datos y los formularios necesarios para el levantamiento de esos datos, ¿verdad?
o muchas veces las aplicaciones que se debería de usar para hacer ese levantamiento de datos. Entonces ustedes deben de valorar estos aspectos como para hacer la inversión necesaria, ¿verdad? Ya sea si trabajan en la parte de encuestas, qué tipo de software son los adecuados para diseñar encuestas según lo que se quiera, o si se quiere hacer otro tipo de acciones, ¿verdad? Entonces deben de considerar el objetivo final que se tenga y que el software ayude a ello, ¿verdad? Muchas veces a uno lo contratan para levantar sistemas, por ejemplo, levantar cursos, cambiar formularios o hacer ese tipo de cosas, y uno se debe de amarrar al sistema que la empresa previamente tenga. Entonces ahí es un poco tedioso, porque ya ni modo, toca el sistema que tengan, ese toca utilizar, ¿verdad? Entonces a veces no era el adecuado, o existían otros que incluso eran más baratos y con mejor utilidad, ¿verdad? Pero si algún dado caso ya es el sistema que está, entonces toca hacerlo, pero si a ustedes le dan la libertad de escoger el sistema, entonces hay ciertos aspectos o estos aspectos características que deberían de evaluar en ese sistema que van a recomendar. Lo otro que tenemos es que para el diseño adecuado de pantallas o formularios web existen 4 lineamientos que se consideran que se deberían de seguir. El primero de ellos es mantener la sencillez de la pantalla, mantener consistente la presentación de la pantalla, facilitar el movimiento del usuario entre pantallas y páginas desplegables, y crear pantallas atractivas. Entonces, esto es más que todo que a la hora de aplicar los formularios de forma web ya es un poco más variado lo que podemos hacer. Entonces, Eh, al mantener la precisión o la consistencia, es más que todo que se debe tomar en cuenta las dimensiones donde se va a reproducir dichos formularios, o que se puedan adaptar al dispositivo que se vaya a utilizar. Ya que si se va a utilizar un teléfono, entonces que se adapte a las dimensiones del teléfono. Si se va a utilizar una computadora, entonces que se adapte a las dimensiones de la computadora. La otra, el otro de los puntos importantes es la parte de llenado, cómo se va a desplazar la persona en dicho formulario, si lo va a hacer a través del cursor, o si lo va a hacer a través de los, de las teclas de desplazamiento. Lo otro es cómo se va a ver visualmente a la hora de seleccionar un apartado donde se va a contestar, o donde estás contestando. Por ejemplo, si ustedes llenan algún formulario en línea, por lo general a ustedes, donde van a contestar, está un recuadro y ese se les pone como de otro color, o la orilla se le resalta un poco el color, ¿verdad? Para denotar que esa es la sección que lo que ustedes escriban, ahí se va a colocar. Así existen diferentes formas, pero al final se debe de considerar qué es lo que se quiere capturar, o hacia quién va dirigido. Entonces, em, en dicho formulario web se debe de colocar, por ejemplo, el movimiento entre pantallas, que muchas veces, ahora con los exámenes, creo que se da mucho a la hora de crear los exámenes en línea, que para el estudiante es un poco tedioso. eh, Cuando tienen exámenes que simplemente se van desplazando las preguntas y ya no le permite regresar. Entonces, eso creo que para un alumno es bastante tedioso, porque eh, no le da la oportunidad de regresar y corregir ciertas preguntas. Igual cuando se llenan, por ejemplo, esto más que todo se da en plataformas de recursos humanos, que crean formularios, son las pruebas
psicosométricas, entonces muchas de ellas no le permite regresar a la persona que está haciendo que está llenando el formulario o ese formulario viene con tiempo, ¿verdad? Entonces tiene tiempo para contestar una pregunta y luego se pasa a la siguiente automáticamente, ¿verdad? Si no había seleccionado nada, entonces no pierde esa pregunta. Así es muy importante que ustedes lo valoren a la hora de diseñar. Si alguna vez se les ocurre diseñar exámenes de ese tipo, entonces deben de considerar que no se le puede colocar el mismo tiempo a cada pregunta, sino que lo deben de valorar según el grado de dificultad que tengan, ya que si ustedes trabajan, por ejemplo, con indicadores de logro, entonces cada una de las preguntas, según el indicador, está considerada de que sea fácil o un nivel medio o un nivel alto. Entonces, y según el nivel, así es el tiempo que ustedes deberían de asignar, ¿verdad? Para cada una de las preguntas y para el examen por completo, ¿verdad? Eh, Luego también en la parte de formularios de alguna empresa para recabar alguna información, entonces es importante considerar qué información se solicita y qué tan demandante es o cuánto tiempo le va a llenar, le va a tocar llenar ese formulario, ¿verdad? Para poner un estimado. Por ejemplo, hay veces que le pone un estimado de cuántas preguntas o cuánto tiempo le llevará ese formulario para que la persona lo haga con tiempo, ¿verdad? Es decir, que busque el momento adecuado y no se quede a medias. Otro punto, otra forma o otro ejemplo podría ser en la parte, por ejemplo, cuando ustedes hacen el examen de la escuela de manejo, entonces ya tiene su tiempo y ya saben ustedes cuántas preguntas deben de contestar y cuánto tiempo tienen, ¿verdad? Incluso se les aparece un cronómetro. Esto más que todo para que ustedes vayan valorando cuántas preguntas les faltan y cuánto se pueden detener en una para analizarla. Luego tenemos que, para poder cumplir estos lineamientos, por ejemplo, de mantener la sencillez de la pantalla, entonces lo que se tiene es que la salida de la pantalla debe de dividirse en secciones, ¿verdad? Entonces, la parte superior que debe de ser el encabezado, en el encabezado debe de ir lo que es el título, un menú desplegable, luego debe de ir la parte del cuerpo de la pantalla que se puede usar para la entrada de datos y se organiza siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ese es como el flujo lógico que debe de llevar un formulario. Una tercera parte debe de ser la sección de los comentarios o evaluación. Entonces, eso es como lo que debería de llevar para poder mantener una sencillez. Eh, Luego tenemos la parte de cómo mantener la consistencia de la pantalla. Eso más que todo la consistencia es que se debe de colocar información de la misma área y no confundirla, ¿verdad? Ir a poner, por ejemplo, si ustedes están eh, a la hora de realizar exámenes, por lo general cuando se revisa varias unidades, lo recomendable es que se vaya desplegando en, según la unidad, ¿verdad? Primero se evalúa la unidad 1, luego la unidad 2, unidad 3, para que no evitar la confusión a la hora de los alumnos, ¿verdad? Esto más que todo también cuando se deja la parte de tareas, ¿verdad? Se ve mucho en la parte eh, en el área de matemática, que según la unidad que se esté evaluando, entonces se van dejando los problemas acorde a la unidad como van apareciendo los temas. Esto es por si se deja que se utilice el material y como ayuda se recomienda hacerlo así, ¿verdad? Que lleve una lógica de inicio a fin. A veces uno considera que eso es ayudarle al alumno, ¿verdad? Y uno lo que hace es traslapar los temas o la forma de las preguntas. eh,
y así uno considera que el examen o la prueba es difícil. Al final uno no debe de buscar hacer una prueba difícil, sino que debe de buscar una prueba que le garantice a usted que si el alumno la contestó bien, entonces es porque ha asimilado bien los conocimientos. Porque al final el objetivo de una prueba es esa, verificar que tanto el alumno ha asimilado los conocimientos, más que salir bien o salir mal, ¿verdad? Eso simplemente ayuda a la hora de pasar, pero para ello se deben de considerar la forma de hacer las evaluaciones. Otro punto es facilitar el movimiento. Entonces, eso más que todo se aplica a una regla que se conoce como la regla de los 3 clics, que más que todo dice que los usuarios deben de poder obtener las páginas que necesitan hacer solo 3 clics, ya sea en el ratón o con el teclado, ¿verdad? Entonces, esto es más que todo para facilitar la parte de hipervínculos o desplazamientos, que puede ser a través de las flechas del teclado, o, en ventanas emergentes o de diálogo, ¿verdad? Entonces, eso se debe de considerar a la hora de hacer un formulario de este tipo. Ahí les aparece lo que es como un ejemplo. Eh, Luego tenemos la parte de diseño de la interfaz, es decir, la interfaz del usuario nos dice se va, cómo se va a presentar dicho formulario. Ya vimos como los lineamientos que se deben de cumplir para hacer la entrada o captura de datos. Ahora cómo se va a presentar. Entonces, una interfaz de usuario es la forma en que cada uno del consumidor final va a interactuar con el sistema, ya sea que se tenga un sistema Windows o un sistema Macintosh, es decir, se debe de considerar. Entonces, a esto la interfaz gráfica se debe más que todo se busca aprovechar lo que son las características en la parte del diseño de la pantalla, ya sea utilizando cuadros de texto o casillas de verificación o botones de opciones, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá en este formulario, en esta interfaz, tiene cada uno de esos lineamientos, ¿verdad? Tiene la parte de rellenado, tiene la parte de listas o de selección, ¿verdad? Que son los puntitos. Entonces, ahí tenemos la variedad de lo que puede llevar una interfaz y cómo debe de ser lo recomendable. Entonces tenemos lo que son cuadros de texto, tenemos casillas de verificación. Eh, Ahora lo que comúnmente se hace es, por ejemplo, cuando se llenan ciertas secciones, les aparece al lado derecho del cuadrito destinado para el llenado del formulario, les aparece un chequecito cuando ha sido llenado correctamente, ¿verdad? O la respuesta que se esperaba está ahí. Entonces, también se tienen lo que son cuadros de listas o desplegables, deslizadores. En este caso puede ser, si el formulario es hacia abajo, entonces debe estar el deslizador en la parte derecha. O si el formulario es a través de páginas, entonces se debe llevar un conteo de páginas y el botón de desplazamiento lateral, ¿verdad? Entonces, se debe tener también un área de mensajes o también cómo aparecer la parte de mensajes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora cuando ustedes en sus cuentas, o alguna cuenta electrónica que tengan, cambian la contraseña o se están registrando por primera vez, entonces, por ejemplo, en la parte de contraseña, les dice a ustedes eh, cuáles son los caracteres que debe de llevar, ¿verdad? Y al colocar ustedes la contraseña, va verificando si va cumpliendo
dichos caracteres. Por ejemplo, si lleva números, si lleva letra mayúscula y letra minúscula, si lleva algún símbolo de los permitidos. Entonces, hay muchos, por ejemplo, ahora muchos bancos están pidiendo esos requisitos. Entonces, y les aparece a ustedes un cuadro de diálogo donde les dice qué debe de cumplir o por qué no les acepta la contraseña, porque es muy corta o porque es muy común. Entonces, ese tipo de cuestiones se debe de considerar a la hora de cómo van a aparecer esos cuadros de diálogo. Se debe de considerar en qué parte van a aparecer, entonces, y las dimensiones que van a tener dichos cuadros de diálogo, ¿verdad? Por lo general, eso se pone en sí, que sean pequeños, que aparezcan en la parte central de donde se está llenando el formulario, o aparezca con una dimensión pequeña, pero hacia un lado, como está en la imagen, ¿verdad? Que se ve, el formulario que se estaba llenando, por decir algo, y el cuadro emergente, ¿verdad? Y los botones que deben de estar tanto para cerrar el cuadro emergente o para aplicar lo que se seleccione en dicho cuadro emergente. Por ejemplo, ahora se tienen muchas aplicaciones que el gran problema que se tiene es que no tienen un botón de salida. Entonces, incluso dándole hacia atrás, no le permite salir. Entonces, les toca darle clic al botón de pantalla principal, por ejemplo, de su teléfono. No sé si se han topado con aplicaciones que no tienen un botón de cerrar o un botón de salida. Entonces, a ustedes les toca seleccionar el botón de menú principal, se salen de todo y luego tienen que hacer como el botón de las pantallas de las actividades secundarias y desde ahí cerrarlo, ¿verdad? Entonces, esos ya son, no es lo recomendable porque se consideran como que no son visibles o la usabilidad no es la adecuada. Eh, Incluso ahora a muchas personas les parece muy tediosa que ciertas aplicaciones, más que todo en la parte bancaria, después de cierto tiempo se cierren, ¿verdad? Y por ejemplo, a veces están llenando algún formulario de alguna transacción o están buscando algún dato que les está pidiendo y de repente les aparece la pantalla emergente de que se va a cerrar, pero les da la opción de extender el tiempo y hay otras que simplemente se cierran sin dar explicación, ¿verdad? Eso ya es un poco más complicado. Entonces deben de considerar eso a la hora de ustedes crear ese tipo de aplicaciones. Lo que mencionaba, el uso de color adecuado a la hora de colocar textos, se tienen 5 combinaciones que son las más legibles, que puede ser negro sobre amarillo, verde sobre amarillo, verde sobre blanco, azul sobre blanco, blanco sobre azul y amarillo sobre negro, ¿verdad? Entonces, el primer color es el del texto, el segundo color es el color de fondo de algún recuadro que se esté agregando. Entonces, estos son como los más comunes o los más atractivos o visibles. Ya de ahí ustedes pueden colocar otros, pero es importante que tomen en cuenta que también se ve, ¿verdad? Esto lo pueden considerar a la hora de hacer sus infografías. Ya se ha dado caso que muchos presentan infografía y las presentan como que muy cargadas o el contraste que hacen no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, como les decía, el contraste del color o de las imágenes que se ponga le resta ponderación a la hora del texto que se ha colocado, porque tal vez el texto o la información puede ser muy buena, pero la forma de presentarlo puede ser muy mala, ¿verdad? Entonces deben de tener o de valorar esas dos formas. También se debe de valorar a la hora de crear ya sea las páginas que son de consumo propio para la empresa o de consumo interno, ¿verdad? Siempre deben de ser atractivas y no solo porque los mismos empleados de la empresa lo van a estar utilizando, no le ponen un poco un toque del estilo de una página web, ¿verdad? Esto más que todo a la hora hay ciertas empresas
que sus interfaz son, siempre se ven como que son de código, ¿verdad? Entonces, eso es un poco tedioso para una persona que no está acostumbrada a ver ese tipo de pantallas o utilizar ese tipo de interfaz, te limita bastante a la hora de crear formulario. Se tienen ciertos lineamientos a la hora de crear lo que son páginas intranet o internet. Ya hemos visto que la intranet eran simplemente plataformas que una empresa tenía para colocar ahí información o documentación que solo debe de ser revisada por sus empleados. Y la internet, que ya es la documentación de la empresa que es visible a cualquier tipo de usuario interno o externo, ¿verdad? Entonces se debe de cumplir ciertos lineamientos a la hora de crear dichas páginas que deben tomar en cuenta y se les deja ciertas preguntas de repaso, las cuales ustedes deberían de contestar para que así pudieran hacer como un cuestionario de estudio, ¿verdad? Y así valorar, irse preparando ya para la prueba que se tendría. No sé si por el momento hay alguna duda o alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer sobre la unidad vista, o el tema visto, perdón. Adelante, Homer. Eh, sobre el comentario que hizo con respecto a las aplicaciones, por ejemplo, bancarias, que comúnmente tienden a tener un cierto tiempo límite para poderlas mantener ejecutadas, es porque, aunque se ha vuelto muy común la utilización de Android, es bastante inseguro o es de los más atacados. Entonces ya existe ahorita diferentes tipos de malwares que extraen los tokens de diferentes aplicaciones, eh, si estas no se cierran. Entonces, para evitar eso en la parte de seguridad, la aplicación automáticamente se cierra y no permite que haya algún tipo de acceso. Entonces, incluso con los correos electrónicos, ya ahora ya hay métodos, aunque usted tenga doble o triple protección para ingresar a su correo, ya hay sistemas que te extraen el token y con eso ya tienen acceso prácticamente a todo. Ok, sí, esa ya sería la parte de la seguridad que entonces le toca valorarlo también para la hora de crear sus aplicaciones. Ahora con eso que mencionaba, también recuerdo que hay aplicaciones, más que todo se ve en la parte bancaria, que incluso te exige que tu teléfono tenga una seguridad al desbloquear la pantalla, ya sea por huella o por PIN. Entonces, creo que eso también parece más que todo la parte de la experiencia que han tenido. Supongo que se han presentado ese tipo de problemas, entonces ven la forma de cómo contrarrestarlo, porque al final creo que cuando a uno tiene un problema con algún tipo de esta aplicación que se lo han hackeado, uno lo primero que le echa la culpa es al banco, ¿verdad? Y a veces es por el uso que uno le da al teléfono más que por el sistema de seguridad del banco, ¿verdad? Entonces creo que ahí ellos valoran eso también y les toca ser un poco más invasivo a la hora de crear sus aplicaciones y su uso, ¿verdad? Comúnmente Eh, siempre es el usuario. Por ejemplo, con el robo masivo de correos electrónicos, por ejemplo, vengo yo y me voy a suscribir a una página de tareas, por ejemplo. Me pide de que yo me ingrese con mi cuenta de Google, ¿va? En ese momento, esa página posiblemente puede ser legal o no muy legal, porque yo le doy acceso a un token que genero. Entonces, una vez ellos ya tienen capturado ese token, ya tienen acceso total a mi correo, si yo les doy el acceso. sí, correcto. Y incluso una vez es por facilitarse la tarea de estar escribiendo, entonces simplemente lo enlaza y es ahí donde le da el token que usted menciona, ¿verdad? O muchas veces nosotros por comodidad ocupamos la misma contraseña para todo tipo de cuenta, ¿verdad? Cuando no es lo recomendable. ¿Vio que otro de sus compañeros levantó la mano? No sé si va a opinar algo.
Sí, gracias. Sí, yo no solamente quiero agregar esa parte cuando, por ejemplo, le voy a poner un caso. En España, la parte del uso de la tecnología, como acuérdense que es un país de primer mundo, entonces ellos son muy educados en esa parte. Entonces, para que tengan una idea, en las escuelas donde yo anduve, nunca vi un alumno usando un teléfono celular. Allá les dicen colegio, ¿no? Entonces, nunca había un estudiante usando un celular, por ejemplo, en el salón de clases, ¿no? Nunca. Nunca vi un estudiante, por ejemplo, con la computadora que estaba trabajando con acceso a internet. ¿Por qué razón? Porque allá cuidan mucho esta parte del uso de la tecnología. En cambio, en Latinoamérica, como hay más libertinaje, ¿verdad? El usuario a veces entra a páginas donde le piden que accesos a fotos, donde le piden acceso a sus datos, y por tal de instalar la aplicación le dan que sí a todo, ¿va? Y muchas veces pueden ser personas que se dedican a hackear cuentas que van disfrazadas, ¿va? Para poder entrar a su información. Entonces, al final, pues se genera un robo bancario, ¿verdad? De alguna cuenta, pero fue que le robaron sus identificaciones. Entonces, en España esta parte sí la cuidan mucho. O sea, allá yo me fijé, allá incluso los que son profesionales, va, ingenieros, licenciados, no, no están así, digamos, si estamos en un restaurante comiendo, nadie está usando el teléfono, todos estamos hablando. Entonces allá como que el teléfono lo usan únicamente para necesidades de comunicación laboral más que todo, pero no es que están clavados en el Facebook, en el WhatsApp, al menos en la ciudad donde yo estuve no vi eso. Entonces, creo que en Latinoamérica falta tener un poco más cultura en el uso de la tecnología, ¿va? Porque tenemos la costumbre que incluso ya personas profesionales, ¿va? Que se ponen a instalar, tal vez no del área de informática, ¿va? Se ponen a instalar aplicaciones que piden acceso a los datos, entonces por ahí les van buscando la manera de identificando quién es, si tiene cuenta en el banco, ¿verdad? Cuánto tiene en el banco. Entonces, pienso yo que una manera de apropiarse de la tecnología es hacerlo de una forma cultural, ¿va? Tener cuidado para qué se usa la tecnología. Si vamos, en el caso de nosotros, si vamos a usar la tecnología, que sea para cuestiones laborales, ¿va? No para estar perdiendo tiempo en el Facebook, en el WhatsApp o en el TikTok viendo memes, ¿va? Porque yo siento que eso es pérdida de tiempo. Entonces, es bastante complejo, ¿verdad? Que a veces muchas personas que se enamoran de la tecnología, como que se hubieran vendado de los ojos, o como que no piensan antes de darle los permisos a una aplicación, ¿verdad? Así que nada más eso quería aportar. Gracias. Ok, gracias. Sí, es más que todo de la parte cultural y saber los momentos en que se puede utilizar. También es importante tomar en cuenta que hoy en día existe la parte de ingeniería social, que se comúnmente más que todo se le llama, que es las personas dedicadas a capturar ese tipo de información y cómo hacerlo para hackear cuentas, ¿verdad? Entonces, más que todo crean formularios o a través de ciertas aplicaciones o ciertos usos para poder capturar esa información que luego les sirve para descifrar contraseñas o tipos de preguntas de verificación de seguridad como alguna de ellas, ¿verdad? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Entonces, ya vimos la parte de diseño de una salida efectiva y hoy el diseño de una entrada efectiva. Ahora vamos a ver la parte de herramientas de diseño e interacción entre el humano-máquina. Ahí se les ha dejado lo que es un capítulo, sería el capítulo número 14, y un material de apoyo que sería como el resumen del mismo. Igual dentro del capítulo existe un resumen al final y una guía de preguntas, las cuales es importante que ustedes la traten de responder
porque eso les obliga un poco a revisar el material para ir viendo cada una, dándole solución a cada una de las preguntas y les sirve como repaso. Entonces, cuando tenemos las herramientas de diseño e interacción entre el humano y la máquina, debemos de hacer una comprensión sobre dicha interacción, en la que tenemos un entorno, una naturaleza de trabajo y un espacio de trabajo. Más que todo a la hora de hacer dicha comprensión, debemos de asegurar la parte de la funcionalidad y usabilidad de algún sistema proporcionado, eh, en el cual el objetivo primordial sería de alcanzar la efectividad y la eficiencia tanto para el usuario como dentro de la empresa. Entonces, y para cumplir con ciertas metas, eh, muchas veces es necesario desarrollar algunas aplicaciones. Más que todo son cuando se tienen tareas que son muy repetitivas y que se pueden programar o se pueden hacer en la primera vez ustedes las diseñan y luego ya se pueden como actualizar automáticamente. Entonces, más que todo eso ayuda a descongestionar el trabajo y así es ser un poco más efectivo. Entonces, tenemos que dentro de ese entorno realizar algunos ajustes puede afectar o beneficiar el desempeño del trabajador o del trabajo final que se vaya presentando. Un buen ajuste entre los elementos de interacción entre humano o máquina puede ser la parte de desarrollar lo que es la naturaleza del trabajo, es decir, de describir qué es lo que se pretende hacer y verificar las herramientas con las cuales se tengan. Entonces, por lo que se busca es que el desempeño sea lo mejor posible con el menor esfuerzo. Em, Para dicha interacción se tiene lo que es un modelo de aceptación en la parte de la tecnología y su relación con la actitud. Entonces, esto es más que todo que se tienen muchos componentes al respecto o muchos puntos de vista con respecto a la complejidad que se tiene a la hora de poder hacer una aceptación o un modelo de aceptación con la tecnología. Pero lo que se debe de proveer es que se busque que tener una utilidad y una facilidad en el uso o se perciba esa facilidad. Entonces, para poder percibir dicha facilidad, se debe de tener una usabilidad adecuada en la interacción. La usabilidad más que todo la podemos ver como las maneras distintas que tenemos dependiendo de lo que se quiera hacer para cumplir con los objetivos. Entonces, aquí presentamos como algunos factores, entonces algunas cuestiones, y más que todo es una encuesta de usabilidad de que se tiene sobre alguna interacción, ¿verdad? Ahí se valora de muy mal, promedio o muy bien, y luego se hace la puntuación de cómo se tiene. Esto es más que todo para em, este tipo de encuestas, más que todo se hace para valorar ciertos programas que se tenga en la empresa o aplicaciones que se tenga para saber si se va a continuar con su uso o se debe de mejorar. Luego tenemos algunos lineamientos para la implementación de las buenas prácticas sobre la interacción de humano-máquina, que se denota por HCI. Entonces, algunos libros, si ven el HCI, es nada más hace referencia a la interacción entre humano-máquina.
Entonces se tienen algunos lineamientos para cumplir con dicha metodología, que más que todo es lo que se busca es integrar a un especialista sobre la usabilidad del equipo y, y que se hagan cambios oportunos y que no sean tan bruscos también para que las personas o el usuario se pueda ir adaptando a dichos cambios. Entonces ahí están ciertos lineamientos. Luego tenemos lo que son que debemos de valorar en la interacción, debemos de valorar o valorar, mejor dicho, lo que es la interfaz que podríamos utilizar para hacer la interacción. Entonces, y tenemos varios tipos de interfaz. Tenemos la que es de lenguaje natural, la de preguntas y respuestas, la de menú, de formulario de entrada y salida, de lenguaje de comandos y de gráfica de usuarios. Ya vamos a ver cada una de ellas. Lo que sí debemos de valorar es que la interfaz en el sistema, lo que se busca es hacer coincidir la interfaz del usuario con la tarea que se pretenga desarrollar. También se debe de buscar hacer una interfaz eficiente para el usuario, proporcionar a usuario la retroalimentación adecuada de cómo operar con cada una de estas interfaces o la que se tenga, generar consultas utilizables y esto más que todo ejemplos de cómo se utiliza cada una de las interfaz y mejorar la productividad con la aplicación de alguna de ellas. ¿Cuál es más conveniente utilizar? Depende de la actividad que se quiera desarrollar o de la empresa que se tenga. Entonces, cuando hablamos sobre la interfaz de lenguaje natural, lo que tenemos es que en esta interfaz le permite al usuario interactuar con la computadora en su lenguaje cotidiano. Es decir, no se requieren habilidades especiales de usuario quienes interactúan con la computadora mediante el lenguaje natural. Los problemas de implementarlo es más que todo la demanda que esto genera, hablando en la parte de recursos informáticos. Más que todo es a la hora de hacer la conversión para lo que el usuario pide y lo que se le va a transmitir, aunque se está valorando la forma de cómo agilizarlo. Eh, un ejemplo podría ser cuando nosotros tenemos programas o aplicaciones que alguna interfaz se requiere alguna información, entonces se hace a través de la búsqueda, ¿verdad? Entonces, ustedes colocan lo que desean encontrar y automáticamente se les despliega el menú, ¿verdad? Un ejemplo de ello podría ser cuando buscamos algún tema en específico en algún navegador, ¿verdad? Eh, Otro tipo de interfaz es el de preguntas y respuestas. Entonces, esto más que todo es cuando la computadora despliega una pantalla y va interactuando con lo que es el usuario. Eh, un ejemplo de ello podemos tener las contestadoras de ciertas empresas. Por ejemplo, si ustedes ahora, los que son los chats interactivos, que el chat le está preguntando eh, o le está haciendo algunas interrogantes y dependiendo de la respuesta que ustedes seleccionen o den, así es como continúa el flujo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes consultan algún programa de la compañía de teléfono, por ejemplo, si van a activar algún paquete de teléfonos o van a hacer la consulta sobre el saldo, entonces se les despliega el menú donde están ciertas preguntas y dependiendo de la respuesta que ustedes den, así se les va orientando. Igual cuando ustedes se transmiten, por ejemplo, con el soporte técnico de alguna empresa, entonces ahora lo que comúnmente para canalizar lo que se pide es que se les va desplegando un menú. Si usted quiere realizar tal cosa, presione tal número, por ejemplo, y así ustedes van interactuando primero
con la interfaz previa hasta llegar al destino final, que según su respuesta ya lo orienta al área en específico. Entonces, esto más que todo se refiere con la parte de interfaz de preguntas y respuestas. La otra interfaz es la parte de menú, que más que todo es que proporciona al usuario una lista eh, de posibles o de posibles opciones a seleccionar. Entonces, y el usuario tiene que primero desplegar el menú y luego seleccionar lo que desea hacer, ¿verdad? Esto lo vemos en casi todos los programas, desde los más sencillos o desde los más comunes hasta los más complicados. Por ejemplo, si nosotros utilizamos Word, tiene cada una de las pantallas, o perdón, cada una de las pestañas, entonces que se considera menú y si le damos clic ahí, se les da las diferentes opciones de lo que ustedes quieran realizar, ¿verdad? Ya sea Word, Excel o así algún otro tipo de página web que ustedes visiten sobre alguna empresa o o sobre alguna institución. Entonces ya tienen las pestañas donde cada una de esas pestañas les despliega un menú de cuáles son los apartados que se tienen, ¿verdad? O de lo que se tiene a disposición. Y ya ustedes lo seleccionan y dependiendo de lo que seleccionen, les da la opción. Un ejemplo de ello es en la plataforma Moodle. Ustedes tienen varias pestañas cuando entran. Por ejemplo, si entran a la materia, ahí tienen varias pestañas, ya sea contenidos, tareas, el inicio. Entonces, dependiendo de ustedes los que busquen, ya eso le orienta hacia dónde tienen que hacer el flujo, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren revisar los contenidos de la unidad, primero se van a contenidos, luego les despliega la parte de las unidades. Entonces, si ustedes quieren revisar la unidad 5, seleccionan la unidad 5 y así les despliega la parte de contenido, ¿verdad? En este caso, el despliegue es lateral, pero igual se pudiera configurar para que fuera de esta forma como menú, ¿verdad? Ahí ustedes como analistas seleccionan cómo sea la interfaz que se despliega el menú y según sea más atractivo para el usuario. Entonces, porque el menú debe de cumplir ciertos lineamientos. Por ejemplo, siempre se despliega siempre debe tener un menú principal. Siempre las palabras de ese menú debe hacer relación a la información que se va a encontrar. En ese menú se deben de tener la parte de opciones principales como opciones secundarias. Por ejemplo, en ciertos menús, si ustedes seleccionan alguna de las posibles opciones, tiene una flechita que les indica que todavía se despliega una lista adicional, ¿verdad? Entonces, así son ciertos lineamientos que se debe cumplir para que sea más atractivo visualmente hablando. Luego se tiene la interfaz de formulario, que eso más que todo es que se basa en que se despliegan ciertos contenidos o que el usuario o parámetros que el usuario debería de llenar para buscar la información, o cuando uno busca cierta información se les despliega de esta forma como un formulario, ¿verdad? Luego le da la opción de descargar, ya sea como Word o como PDF o como Excel, dependiendo la información que se tenga. Una ventaja de este tipo de formularios de entrada y salida es que se puede hacer de una forma impresa, ya que su forma es como de un documento donde se puede ver las etiquetas. Una desventaja es que hay ciertos usuarios que son muy impacientes a la hora o estos formularios demandan muchos recursos, entonces son un poco tardados, ¿verdad? O incluso muchas veces hay que ir seleccionando la información. Por ejemplo, si ustedes quieren consultar algo sobre ventas y si el formulario que buscan es que ustedes deben de ir código por código colocándolo para que les vaya dando la descripción y
el monto, por ejemplo, entonces ya sería bastante tedioso para el usuario ir colocando cada uno de esos códigos, más si no los recuerda, ¿verdad? Esto más que todo se daba a la hora de cuando empezaba la parte de facturación, que se manejaban códigos, entonces el cajero tenía que colocar dicho código para relacionar el producto. Entonces luego se crearon lo que son los códigos de barra, con lo cual se hace más efectivo. Y ahora que se hace la detección por infrarrojo, ¿verdad? O algún sensor, ¿verdad? Para detectar tanto el producto como el costo, ¿verdad? Luego se tienen la interfaz sobre el lenguaje de comando. Esto más que todo permite al usuario controlar la aplicación con una serie de pulsaciones, ya sea en el teclado o frases. Entonces, en el lenguaje de comando, más que todo se manipula a la computadora con una herramienta que nos permita hacer dicho diálogo. Entonces, en el lenguaje de comandos, lo que se tiene, una de las ventajas que se tiene es que posee una mayor flexibilidad y control. Y, y la desventaja es que requiere memorizar las reglas de sintaxis para hacer dicha interacción. Entonces, eh, esto más que todo ocurre, por ejemplo, bueno, en el área matemática. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído sobre que se tiene la parte eh, se tiene el lenguaje LaTeX, que es para digitar documentos matemáticos. Entonces, mucha de la escritura es por código, ¿verdad? Entonces, así también existen varias aplicaciones que su interfaz es más de lenguaje natural o de iconos o menú para hacer referencia a lo que se quiere colocar, y otras que son más de comandos. Así también, por ejemplo, en informática existen muchas aplicaciones para manipular bases de datos. Una de ellas se hace como lenguaje de comandos. Por ejemplo, si vamos a manipular bases de datos con Python, entonces la mayoría lo hace a través del lenguaje de comandos. En cambio, existen otras aplicaciones, por ejemplo, MySQL o SQL Server, que su interfaz es más del lenguaje natural, donde le va diciendo qué seleccionar según lo que se quiera hacer, ¿verdad? Existe otra, la que es MongoDB, si no mal recuerdo, que su interfaz es más de código código de comandos que de lenguaje natural. Entonces, ahí es dependiendo del usuario cómo se sienta más, más a gusto a la hora de usarlo, de cuál va a seleccionar. En la parte de la interacción, existen ciertos lineamientos para el diseño de un diálogo que consideramos diálogo como la comunicación entre la computadora y una persona según la interfaz que se quiere utilizar, así es el diálogo que se va a presentar. Pero los lineamientos más que todo es que se debe de tratar de hacer una comunicación significativa. Con ello nos referimos a que se debe de presentar la información con claridad para el usuario. Entonces, eso más que todo es la forma de cómo presentarlo, y que los programas de consulta deben de explicarlo o desplegar o mostrar lo que pide el usuario. Entonces, para ello, más que todo se hace uso de una interfaz gráfica donde el cursor podría cambiar de forma o seleccionar lo que se quiera hacer, ¿no? Otro de los lineamientos es que se debe de buscar una acción mínima del usuario. Este más que todo en la parte de codificación, que es como que muy lenta a la hora del sistema de cómputo entre el diálogo de la computadora y la persona. Entonces, para poder hacer una acción mínima del usuario, para poder cumplir con ese lineamiento, lo que se busca es que los códigos
los códigos que se utilicen en lugar de ser algunas preguntas complejas sean más acorde a la acción que se quiera realizar. Lo otro que se busca es que se introduzcan datos únicamente almacenados en los archivos, se proporcione una edición fácil, se diseñe un programa para consultar registros o un historial, el cual te pueda decir qué hiciste, y si lo quieres volver a ver, simplemente le das clic, ¿verdad? Y no hacer toda la codificación que se había hecho previamente. Y también se busca que posea un funcionamiento normal y consistente, más que todo esto a la parte de la entrada y lo que es la salida de la información. También en la interacción, según la interfaz y el diálogo que se quiera hacer, se debe de tener una retroalimentación para los usuarios. Eh, Esto más que todo es a la hora de decirle al usuario que la computadora ha aceptado la entrada, por ejemplo, la entrada es correcta, la entrada es incorrecta. Es decir, esto más que todo dependiendo de lo que se quiera hacer, así es la retroalimentación que debe de recibir el usuario. Entonces, normalmente la retroalimentación va dando va dando las pautas del funcionamiento si va siendo correcto. Entonces, en esta parte de retroalimentación, lo que tenemos es que se le va guiando al usuario para ir viendo si lo que va haciendo es de forma correcta. Por ejemplo, cuando se trabaja con lenguajes de comandos, muchas veces dicho programa le va diciendo al usuario si ese comando es adecuado o no. Es decir, en la línea de comandos que va realizando para hacer la consulta, entonces le va apareciendo un chequecito en verde. Eso denota que el comando está bien, o un choquecito en una X en rojo, y eso denota que el comando va mal. Otros programas se tiene que hacer la compilación y hasta entonces da los errores. Entonces, cuando es de ese tipo, lo que se busca es que te diga en qué línea de comandos está el error. Imagínense que ustedes están haciendo alguna aplicación o están haciendo el uso de alguna interfaz por comandos y hagan 1000 líneas de comandos o 1000 líneas de código, mejor dicho, y a la hora de compilarlo, simplemente les diga que es error, pero no les diga dónde está el error. Entonces es muy complicado detectarlo, es muy tedioso hacer el uso de ese tipo de herramientas. Entonces lo ideal es que si el error te lo dice hasta la hora de compilarlo, que te diga en qué línea está o por qué se da el error. Entonces a eso se refiere con una retroalimentación. O por ejemplo, cuando ustedes realizan una transacción, les aparece una ventanita o una retroalimentación que la transacción ha sido exitosa, ¿verdad? O que la transacción ha sido rechazada. Entonces, eso es más que todo para orientar al usuario de lo que quería que se hiciera fue hecho correctamente o no, y le toca volver a repetir la actividad. Entonces, con ello tenemos varios tipos de retroalimentación que pueden ser de aceptación, de entrada o esto más que todo de si la entrada de la información fue correcta o no, ¿verdad? Esto ocurre, por ejemplo, cuando ustedes llenan formularios y a veces les pide escribir su número de DUI, por decir algo, ¿verdad? Entonces, hay ciertos comandos de verificación que te dice, por ejemplo, si el DUI está correcto. Eso más que todo si tiene todas el número de caracteres o si todos son números, por decir algo, ¿verdad? Y así hay diferentes interfaces que según la entrada que nosotros pongamos, va haciendo la verificación y va haciendo la retroalimentación si lo que vamos colocando es correcto o no. Y eso le ayuda mucho al usuario, ¿verdad? Y lo hace más atractivo el utilizar ese tipo de herramienta. También tenemos en la parte de consultas que existen varios tipos de consulta. En este caso estamos viendo eh, para esta herramienta que existen 6 tipos diferentes de consulta. Eh,
más que todo tenemos que el primer tipo de consulta puede ser el que se da por ejemplo, cuál es el valor del atributo de la entidad en particular. Es decir, otro tipo de consulta puede ser la entidad tiene un valor especificado. Es decir, la entidad o la consulta que se pueda dar es dependiendo de lo que se quiera hacer. Es decir, si en su interfaz trabajan con tablas, entonces su consulta puede ir orientada a conocer varios tipos. Entre ellos puede estar ver todas las entidades que tienen un valor en específico. Por ejemplo, si quieren hacer un filtrado por nombre de empleado o si quieren hacer un filtrado por departamento, entonces así es el tipo de consulta que se quiera realizar, ¿verdad? Esto más que todo se utiliza cuando ustedes trabajan en Excel, que la parte del encabezado posee un filtro y ahí ustedes lo van haciendo ese filtro según la información que quieran, ¿verdad? Igual, cuando se trabajan con grandes bases de datos, luego se crea una tabla dinámica con ella y ya se va haciendo el filtrado que vendría siendo como la consulta que ustedes quieran desarrollar. Para hacer consultas existen de dos tipos, que es mediante ejemplo y estructurado, ¿verdad? Mediante ejemplo, más que todo es un método que se utiliza para hacer bases de datos, más que todo en Microsoft Access, en que los campos de la base de datos se seleccionan y se despliegan en una cuadrícula para ir seleccionando. Esto de consultas es más que todo cuando se trabaja con bases de datos en sí. Las interfaces van más orientadas a hacer bases de datos. Entonces, mediante ejemplo, es que ustedes van seleccionando cada una de las columnas y según vayan seleccionando cada uno de los criterios de la parte superior, así es como se va configurando la tabla. Es decir, por ejemplo, su consulta lo que quieren construir es una tabla de este tipo. Lo pueden hacer según la interfaz, mediante ejemplo o mediante un lenguaje estructurado. Entonces, por ejemplo, para construir esta tabla, yo tendría que ir seleccionando cada uno de los encabezados y así, y colocarlo según en cada uno de los apartados que aparezca, y así se me va a ir creando la tabla. Otra forma es a través del lenguaje estructurado, que es lo que se conoce como lenguaje SQL, que se puede hacer llamando las columnas y ahí va apareciendo toda la información según el enlace que está. Ahí ya se trabaja más con join y con ciertas premisas. Entonces, pero eso ya más propio del lenguaje que se utilice, del lenguaje estructurado que se utilice. También existe otro tipo de lenguaje que es el no estructurado, pero eso más que todo para generar token o transacciones de un volumen alto, pero que se quiera hacer precisa. Entonces, igual tenemos la parte de preguntas para que ustedes puedan hacer la retroalimentación de cada uno de los contenidos vistos. No sé si por el momento tienen alguna duda o alguna pregunta con este último contenido visto o algún comentario. Todo claro, Lick. No, estamos bien. Ok, entonces de mi parte, esto sería todo el contenido que íbamos a ver. Recordarles que tienen hasta mañana para hacer la entrega del laboratorio número 3. Muy importante, la infografía la hagan en Canvas y que utilicen los lineamientos que ahí se les piden, ¿verdad? Entonces, Una pregunta antes de que termine, antes que se cierre ahí. sí, Yo estaba revisando el documento, pero ahí dice sobre la introducción a UML, ¿verdad? O sea, estaríamos basándonos únicamente en el primer video y en el primer tema que está ahí en el taller, o todo. no, para que les quede un poco más claro, lo que se pretende es que, como les pide que ustedes asuman que trabajan para una empresa y que van a diseñar
la infografía sobre un tema dentro de la empresa que ustedes están trabajando, pero utilizando la metodología UML. Es decir, sería sobre un tema en específico. Por ejemplo, uno de ustedes me decía si lo podría hacer en referente a ventas, por ejemplo, presentar la información referente a ventas utilizando la metodología o la forma UML. Entonces, es más que todo eso. No es tanto decirme qué es UML, cómo se utiliza, cuáles son las características, sino que es más bien su aplicación a través de una infografía. Comprendo, pero entonces en ese caso, vaya, si va enfocado a un punto de venta, es necesario aplicar todos los diagramas, porque UML tiene como 8 diagramas, si no me equivoco, 8 o 10 por ahí. Ajá, yo le digo como ejemplo ventas, ¿verdad? Ustedes pueden seleccionar algún otro tema. Eh, lo de UML es bastante extenso, pero ustedes, según el tema que seleccionen, lo pueden reducir un poco, ¿verdad? Lo que se pretende es que se vea que sí ha implementado dicha metodología, ¿verdad? Pero Compañero, dentro, dime, sí, dime. compañero Juan, puede Sí. aprovechar la actividad de programación y desarrollo cognitivo que ya tiene avanzado el trabajo y hacer un diagrama UML de eso. Ah, bueno, podría ser, sí, sí. Vale, entonces, ya lo último, para que me quede claro, entonces, de los diagramas UML, nosotros vamos a ver en base a lo que queremos plantear, ¿verdad? En base a una aplicación, qué tipo de diagrama es necesario para eso. No es necesariamente poner todos los diagramas. Sí, correcto. Es simplemente los de la metodología UML lo que pueden aplicar dentro del problema que han seleccionado, ¿verdad? Ah, ok. Podría ser, por ejemplo, vaya, si yo digo, en esta aplicación, quiero dar a conocer las actividades, por ejemplo, que se dan. Aplicaría el diagrama de actividades, ¿va? O el de Ajá, análisis. Ajá. Bueno, gracias. ok. No sé si hay alguna otra consulta o duda. Bien, si no es así, de mi parte sería todo. Agradecerles por su asistencia y que pasen un feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias, buen día. Gracias Bendiciones. igual a Buen día a todos. Adiós.